Hoy aprovecharemos para hablar sobre Azure Machine Learning Studio, ¿sí? Lo subtitulé como modularidad y flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque es modular y porque es muy flexible para trabajar. Eh, Me saqué un ojo con ese título. Con base en todo esto, recuerden, hoy es la segunda charla que arrancó con la primera que fue en marzo 8 de 2018. Hoy vamos a ver Machine Learning, sobre todo Machine Learning Studio, ya algo más práctico, enfocado a lo que podemos hacer para hacer análisis, predicciones y hacer revisión de información. Para eso, pues entonces vamos a hacer un pequeño recordéis de lo que vimos la sesión anterior. La sesión anterior habíamos visto un tema que estábamos discutiendo, estamos comentando ahorita con Rafa, era de inteligencia artificial y todo lo que conlleva la parte de la inteligencia artificial. La semana pasada se hizo como un pequeño abrebocas de la parte de visión, lo que tenía que ver con la parte de visión y servicios cognitivos que tocan algunos de estos temas por aparte, por ejemplo, lo de el procesamiento del lenguaje natural, el speech, la parte de visión. Y el 8 de marzo, pues nosotros habíamos hablado de esta parte de Machine Learning. Eso ya está en los videos que tenemos en el canal. Hoy, otra cuñita ahí, hoy subimos los videos de las charlas de la semana pasada. Entonces, hoy en la tarde estén pendientes del canal para poder revisar los videos. Volviendo a nuestro tema aquí, entonces hablamos de Machine Learning. Ahora, hoy vamos a mirar Machine Learning Studio. El Machine Learning Studio es así tal cual como ustedes están viendo en este momento. Yo no necesito manejar toda la parte de matemática. Lo que sí debería conocer es cómo organizar los datos y cuáles podrían ser de pronto los algoritmos que puede utilizar. No necesariamente la matemática del algoritmo, pero sí el concepto general del algoritmo. Vamos a ver el paso a paso. Como comentaba la sesión anterior, esto es muy al tipo Lego, donde yo uno las fichitas, entonces algunas fichitas tienen un tratamiento especial y se reúnen con otras para formar ya un todo más grande y poder hacer una construcción más elegante de un modelo predictivo incluso. De acuerdo a qué? De acuerdo a diferentes parámetros. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a hablar generalmente de la parte de preparación de datos con un par de datos que yo había preparado o preparé para el ejemplo de hoy. Vamos a crear un experimento, vamos a manejar el modelo del experimento y vamos a revisar la parte de la creación del servicio web para poder consumir nuestro modelo entrenado. Ahora, recuerden que la semana pasada, o en la sesión anterior, más bien, hablamos que debemos arrancar con una pregunta o las preguntas específicas que necesitamos para resolver nuestro acertijo, para saber qué es lo que vamos a hacer. Hay 5 tipos de preguntas que son importantes tener en cuenta cuál es la que yo necesito trabajar para el modelo que debo construir. Esto es A o B, falso, verdadero, 1, 2, 5, 10, lo que sea. Esa es la primera parte. O esto es extraño. Si yo estoy haciendo una revisión de movimientos bancarios, por ejemplo, y si hay algún movimiento bancario que sea extraño, encontrarlo y detectarlo, así haya 1 millón de registros. ¿Cuánto o cuántas? Entonces es una de las preguntas válidas de cuántos usuarios están haciendo tal cosa o cuántas personas dentro de este grupo que yo tengo presentan tal situación. ¿Cómo está organizado? Pues para estructurar la información. Lo otro, ¿qué debo hacer a continuación? Es la base de pronto de los modelos predictivos que no solamente me arrojan un valor específico, un cuánto, sino que ya me puede decir un proceso. Me puede especificar un proceso, me puede facilitar la revisión de un proceso. Para el ejemplo de hoy, vamos a mirar, por ejemplo, 3 preguntas básicas que yo voy a hacerme. ¿Puedo prevenir la deserción de estudiantes? ¿Cuáles son las variables a considerar y cuál es la fiabilidad mínima que necesito? Sí, son 3 preguntas, pero me baso en la primera que es, ¿puedo prevenir la deserción de estudiantes? Eso es un falso verdadero, un A o B, o sea, el primer nivel de preguntas que vimos antes. Yo la puedo traducir de esta manera. Puedo decirle, bueno, que existe dentro de la universidad X University, vamos a fundar esa con Rafael,
Una alta deserción de estudiantes, entonces debo crear un modelo que ayude a predecir con al menos un 75% de fiabilidad, debo especificar muy bien si un estudiante puede desertar o no, ahí está el punto de sí o no, contando con las variables semestre, jornada de edad y número de materias registradas. Recuerden, esto es un ejemplo. Como ejemplo, pues se queda, pues nos ayuda muchísimo para lo que vamos a hacer, pero para la vida real, pues ya se necesitan muchas más variables. Entonces, ya con base en esa información, nosotros ya vamos a construir nuestro modelo. Y para construir el modelo, pues ya debemos preparar los datos, debemos revisar los algoritmos, entrenamos el modelo y arrancamos con las pruebas. Para eso, entonces, ya se acabó la parte de la cháchara y vamos a la parte práctica. Entonces, en la parte práctica, ya vamos a parar esto acá. Y en la parte práctica ya nos vamos a ir aquí. Bien, entonces, esto es Machine Learning Studio. La ruta o la URL es esta. Es estudio sin la E, studio.azureml o AzureML, como quieran decirle, .net. En esa ruta ustedes tienen la opción de registrarse de manera paga o de manera gratuita. Antes de ir a lo que hace ahí, pues les comento la parte de precios. Yo puedo crear un ambiente gratuito y ese ambiente gratuito pues me da una opción de generar experimentos con máximo 100 módulos. Ya les explico qué es un módulo. Un experimento puede tener una duración de máximo 1 hora. Eso es en los procesos que hago con los experimentos. Para los que estamos haciendo y para los que vamos a hacer hoy, esto es irrisorio. 1 hora es mucho tiempo, es más que suficiente realmente. De pronto ya modelos predictivos muy robustos, muy grandes, probablemente se queden cortos. Ahora, 10 gigas de capacidad de almacenamiento de espacio, vuelvo y digo, esto para las pruebas es más que suficiente. Podemos leer datos, esto lo vamos a ver ahorita, cómo podemos leer datos directamente de bases de datos, aunque aquí me dice que desde bases de datos SQL on-premise, no permite hacerlo la gratuita, pero sí puedo hacerlo desde bases de datos SQL Azure. Puedo hacer pues diferentes, digo, un simple nodo para poder hacer todo el performance como la ejecución del sistema. No me permite sacar un servicio web a producción y bueno, pues los acuerdos ahí de servicio pues no aplican para la parte gratuita, pero me sirve muchísimo para experimentar y jugar con la información y poder construir un modelo. Ya si quiero construir algo ya más robusto que necesite más espacio, me sale aproximadamente a $11 el mes, digo a $10 el mes, más 1 hora por la experimentación. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a verlo. Es el proceso en el cual yo ejecuto para que toda la información como que aprenda el sistema, para que logre, se diría, compilar toda la información y arrojar un resultado. Para lo que hacemos, probablemente 1 hora es muchísimo para lo que vamos a hacer hoy, pero puede ir incrementándose en la medida en que esto vaya avanzando. Ahora, una vez yo tenga el sistema, puedo crear un servicio web y ese servicio web pues tiene un costo aparte. Hay una parte que es gratuita, que es la parte para hacer pruebas y ya ahí en adelante depende del número de transacciones por mes que yo realice, se puede hacer un pago. Ahora, esto es interesante, aunque uno dice, uy, $10.000 por acá. Quiere decir que si yo estoy pagando $10.000 es porque tengo un volumen muy alto de información y probablemente le puedo sacar a eso 3, 4, 5, 10 veces más dependiendo del tipo de servicio y cómo lo configure. Eso como para tener una visión de negocio global. Ya miremos a lo específico. Volvemos otra vez al Machine Learning Studio. Yo puedo tener una cuenta paga o una Eh, cuenta gratuita. Sí, pregunten. hola, Miguel, qué pena. Con respecto a Tranquilo. eso de los costos, yo tengo una duda. Claro. Cuando uno habla de, pues, de un algoritmo de Machine Learning y una vez que la red ya está entrenada,
porque no sé si en algún punto Azure Studio permita descargar ese modelo y más bien nosotros empezarlo a hacer en otro lado, digamos, el procesamiento ya con la Ah, red ahí, entrenada. sí, ahí es donde va el negocio de Microsoft y es, no, no, a no ser que yo lo que haga sea hacer lo que los módulos hacen acá, mejor dicho. ¿Qué es lo que hace Azure? Ya vamos a ver esa parte de Azure. Lo que hace es que me genera ya los módulos, por debajo tiene ya la matemática y tiene toda la parte de eso. Entonces, Machine Learning Studio ya viene precocinado, por decirlo de alguna manera. Pensémoslo como las papas fritas esas que vienen precocinadas. O sea, es difícil coger y decir, no, yo quiero que las papas dejen de estar cocinadas para yo tenerlas crudas, porque no, ya vienen precocinadas, ya viene organizado y me economiza muchísimo el proceso y el trabajo. Así yo quisiera y Microsoft lo pudiera hacer, igual ese esquema solamente se puede manejar sobre el Microsoft Azure Machine Learning Studio, ¿sí? Sobre este ambiente. Y ya les voy a mostrar por qué. Entonces ahorita ahí te respondí una parte de la pregunta, Eduardo, ya te respondo la otra parte. ¿Listo? Entonces, volviendo acá, pues yo puedo, aquí tengo para jugar, tengo una cuenta de Machine Learning estándar y una que es gratuita. En cualquiera de los dos puedo hacer lo que vamos a revisar ahorita, que son experimentos. Yo puedo ir acá a la parte donde están mis experimentos, que le llama Machine Learning Studio Experimentos, esto que está acá. Eso que está ahí son los experimentos. ¿Qué debo hacer para cuadrar los experimentos? ¿Mm? Primero, yo puedo utilizar dataset que hay de ahí de pruebas o puedo subir mis propios dataset o recursos de datos. Estos son algunos de los que he trabajado aquí como jugando con los datos, trabajando con los datos. Y vamos a trabajar con estos dos, que es el tema de lo que les comentaba, la deserción, de acuerdo a los parámetros que trabajamos ahorita. Uno que es el mal registro, el mal dato, ¿sí? Por eso el BAT, ¡wow! Es malo. ¿Por qué? Porque para mostrarles cómo es el esquema cuando los datos están mal, qué es lo que yo podría revisar y es cuando me tocaría de pronto revisar otra vez los datos y hacer toda esa minería de información y de datos para poder organizar la información. La otra pues ya es un ejemplo más trabajadito, más elaborado, que se va a ser como el niño bonito de la clase o de la sesión de hoy. Entonces volvemos acá. Lo primero que yo hago, lo primero que debo realizar después de subir los datos. ¿Y cómo subo los datos? Facilito, aquí donde dice New, doy clic y puedo buscar dentro de mi máquina la fuente de datos. Pues yo lo hago con CSV, separado por comas. ¿Por qué lo hago con CSV? Pues porque me parece que es un poquito más rápido para entrenar el sistema. Igual no hay problema, se puede hacer con otro tipo de recursos, pero en términos generales les recomiendo pues trabajar CSV. El sistema, vuelvo y digo, me permite o tiene o maneja una serie de ejemplos. Machine Learning Studio los tiene. Estos son datos que no he subido yo, estos ya vienen de otras fuentes. Por ejemplo, hay, todas son de Microsoft, pero son entidades con las que ha trabajado, universidades y otro tipo de instancias, entidades, instancias, bueno, otro tipo de cosas, en donde arrojan estos resultados, ¿no? Y yo puedo trabajar con esta información para también aprender a configurar los modelos. En la parte del proceso, aquí me interesa es ver los experimentos, porque ahí es donde yo los voy a trabajar. ¿Y qué es un experimento? Es crear ese Lego, como habíamos hablado antes, esas piecitas que encajan unas con otras. ¿Y cómo puedo hacer para trabajarlo? Le coloco acá abajo nuevamente nuevo. Él me despliega una galería completa. Yo puedo traer incluso proyectos que ya otros han trabajado, otros han elaborado y ya están manejándose. Puedo trabajarlos de dos maneras. La primera como base para un proyecto principal mío o la segunda para estudiar, para repasar, para configurar la información. Hay proyectos de redes neuronales, hay proyectos utilizando algunos algoritmos específicos, por ejemplo esto de árboles de decisión y vienen otra serie de elementos.
Vamos nosotros a crearlo en blanco, desde cero. Lo primero que nos dice es, oiga, necesito unos datos. Necesito que usted arrastre acá la parte de la estructura de datos que trajo como base. Vuelvo y digo, aquí puedo hacer muchas cosas, eso es lo que me parece interesante. Puedo decirle, voy a importar datos, y arrastro este import data, y cuando le digo importar datos, puedo traer datos de diferentes fuentes de datos. ¿Mm? Conectándome a través de HTTP con una URL donde esté un repositorio de datos. Hive Query, esto es otro motor que permite manejar los datos, lo que les comentaba, SQL Azure, ¿sí? Con Azure Table también, en Blob Storage. ¿Por qué este Blob Storage? Porque en algunos casos yo puedo tener imágenes, sobre todo la parte de visión, por ejemplo reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, puedo traer algunas imágenes ahí para hacer una serie de procesos que me permite trabajarlo. Y bueno, hay otra serie de elementos acá. Este on-premise, volvemos otra vez, este sí es para el estándar, no es para el gratuito, hasta ahorita está en versión preview, donde puedo conectarme con bases de datos que no son en Azure, no están en la nube, sino están en un servidor específico. Y este Azure Document DB es para bases de datos no relacionales, el motor de bases de datos no relacionales que creó Microsoft para trabajar como servicio. Eso lo puedo hacer, o sea, conectándome en caliente o directamente con fuentes de datos existentes y que estén trabajando y que estén modificando la información. La otra es con mis datasets. En este caso, vuelvo y digo, yo tengo aquí un ejemplo de datos en donde voy a cargar la información. Le voy a decir a este ejemplo de datos, por ejemplo, aquí ya cargué la información. Puedo hacer clic derecho del mouse aquí en este puntico y puedo visualizar los datos que tengo ahí. Al visualizar los datos puedo darme cuenta que tenemos 1612 registros con 5 columnas que son las que yo iba a ver: edad, jornada, semestre, número de materias, y estos son datos que yo ya tengo, ya sé qué fue lo que pasó. En otras palabras, esto hace parte de lo que se llamaría un aprendizaje supervisado. Yo voy a enseñarle a la máquina y la máquina va a tratar de predecir la información y después compararla con la información existente o con la información real. Y yo también puedo revisar si sí o si no está funcionando mi análisis de datos. Esto es aprendizaje supervisado. Entonces estamos en ese proceso, vamos aquí a colocar un nombre, vamos a colocarle mala data. Esa mala data, ya con base en lo que tengo, yo puedo coger y decirle, listo, vamos a empezar a hacer un sistema que nos permita revisar la información. Pero yo necesito, por un lado, mostrar la información y por otro lado, entrenar el modelo. ¿Sí? Esto es lo importante, hacer el entrenamiento del modelo. Para eso, pues yo necesito hacer lo que en inglés se llama un split. Entonces voy a buscar aquí split y le voy a decir acá split data. Este es el otro módulo, cada cosita de estas es un módulo. Y por eso les digo, se unen como un Lego. Entonces yo uno esto con esto. ¿Sí? En este split data, ¿qué es lo que hace? Si observamos acá al lado derecho, me dice, bueno, ¿cuánto porcentaje o cuánta información de la que usted tiene ahí la va a mandar para que usted o para que el sistema aprenda? O sea, va a tener unos datos de ejemplo. Con base en esos datos de ejemplo, él va a procesar y va a tratar de sacar conclusiones con los datos que no son de ejemplo. Yo le digo, haga un split tipo random, o sea, que no sean valores fijos, sino que sean valores aleatorios dentro de la información que tengo, para que pues el sistema aprenda de una forma como más cómoda. Eso es lo que hago ahí. Y para coger ese split, entonces yo debo entrenar. Como les decía, va una parte para entrenar el modelo. Entonces vamos acá, le decimos que train model, por acá está, aquí está. Entonces ese train model tiene dos entradas. Una que es los datos de prueba, acuérdense que les dije el 0.5, yo puedo decirle también 0.6 si quiero, 0.75 o el porcentaje de datos que yo quiera.
Eso. Y acá, en esta otra parte, ese es el punto interesante. Es donde yo debo escoger el algoritmo que necesito para mis datos. ¿De qué depende ese algoritmo? De la información que yo requiera o la información que yo necesite también observar para analizar esa data. Puedo tener diferentes algoritmos, entonces acá voy a escribir Machine Learning. Aquí ya me va a buscar dentro de todo el proceso de Machine Learning los diferentes tipos de algoritmos que hay. ¿Sí? Está bueno, este de evaluar el modelo ya lo vamos a utilizar al final. Estos son los algoritmos de detección de anomalías. ¿Recuerdan cuando yo les decía que si la pregunta va por el lado de encontremos lo que no pertenece acá, lo que sea diferente, esa es una anomalía, entonces tenemos dos algoritmos que podemos utilizar ahí. De clasificación, pues como para distribuir la información, de estos sí los puedo utilizar ahorita para lo que estoy buscando. Estos son para hacer a nivel de regresión, que es regresión lineal, todo esto, neural network, todo este tipo de cosas, son las que yo debo analizar y aquí es donde sí deberíamos conocer un poquito qué es lo que requiero para poder mostrar datos. Ahorita hacemos un par de ajustes, de pronto no con este, sino con el otro modelo que vamos a utilizar, el que sí es bonito y sí funciona. Entonces, para este tipo de trabajo, nosotros estamos trabajando o necesitamos mostrar la información en dos vías. Esa información en dos vías puede ser falso o verdadero de acuerdo a una información que ingresa. Ahora, para saber cuál es la información que ingresa, le voy a decir aquí al modelo, miren que aquí aparece un signo de admiración, una cosa roja ahí, que significa que yo debo, aquí al lado derecho, me dice que debo seleccionar cuál es la columna que es la de análisis. La columna de análisis con la que yo voy a hacer la comparación es la de deserción, o sea, si desertó o no. Ese es el análisis que debo hacer. En este caso solamente voy a tomar esa información y vamos a utilizar este de acá. Y le voy a decir acá que entrene el modelo. Estos datos que están acá los va a entrenar utilizando este algoritmo, con base en la información que le paso acá. Ahora, vamos a mirar el score o la información que sale, ¿sí? La comparación de los datos, por decirlo de algún modo. Entonces vienen los datos entrenados con los datos que no son entrenados y vamos a hacer una comparación ahí. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar esto, vamos a poner a correr. ¿Qué va a hacer él? Él va a procesar toda la información. En este caso es algo, como les comentaba, algo relativamente pequeño. Máximo tomará 1 minuto, 2 minutos. No, 2 minutos no creo que alcance. Igual aquí está el tiempo. Entonces, si aquí nos va a comentar cuánto tiempo se demoró en este proceso. Pues ya va a terminar. Y dentro de ese proceso, pues hacer el análisis correspondiente. Y aquí yo puedo decir, listo. En esta información, que estos son los datos que vienen de salida iniciales, ya los habíamos visto, viene toda la data. Esa información al final me arroja un resultado con base en la comparación que va a hacer. Entonces voy a visualizar el resultado inicialmente acá y tenemos dos columnitas extra, ¿sí? Que son las etiquetas del score y las probabilidades que hay. Así, haciendo un análisis inicial, bueno, aquí el sistema predijo que era 0 y si es un 0. Sin embargo, tiene una duda con respecto a su efectividad. Aquí dijo que era 1 y o sea, aquí el resultado real es 1 y él predijo que era 1. Vamos bien. Aquí el resultado real es 1, pero el sistema predijo que era 0. Este está mal. Aquí fue lo mismo, está mal, está mal. Uy, caramba, ya veo que hay varios errores. ¿Qué necesito? Vamos a hacer una evaluación del modelo.
Esto también tiene un modulito. Entonces vamos a evaluar el modelo. Aquí lo vamos a cargar. Y aquí pues solamente con que lo carguemos de esta manera, lo mismo lo ponemos a ejecutar. Yo puedo seleccionar el último módulo y que ejecute solo el último módulo, ya que los otros ya los había comprobado, pero como este es tan pequeño, no demora como 30 segundos aproximadamente, pues me doy el lujo a, mire, ya lo hizo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos presenta al final de evaluar el modelo. Entonces ya sabemos que hay un resultado, que hay varios que no funcionaron. Voy a revisar acá y voy a tener una visualización de nuestro modelo como tal. Entonces él ya nos va a mostrar gráficamente el modelo con toda la secuencia y todos los datos. ¿Esto qué me dice? Uno ve una rayita y uno dice, uy, fue madre, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Observamos que abajo hay una lineecita gris. Miremoslo de más cerquita, hay una lineecita gris acá, que esa lineecita gris es el 50%. En otras palabras, si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad que tengo que salga cara o salga sello? 50%. Quiere decir que aquí estos datos están mal, o el algoritmo está mal, o algo está mal. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esto acierte es la misma probabilidad de que yo lanzara al aire y dijera, oiga, miremos a ver si este estudiante va a desertar, ¡pum! Cara, sí, sí deserta. Sí, o sea, realmente es una probabilidad muy, muy pequeña. Mejor dicho, una probabilidad 50-50, no hay probabilidad ahí. Y si analizamos aquí mejor la información, entonces de todos los datos que él analizó, él tuvo verdaderos positivos, o sea que él dijo sí va a salirse de la universidad. Él dijo sí y efectivamente sí. Falsos positivos, no, este no va a desertar y efectivamente. ¿Puedes hablar, Alonso? Bueno, él me dice que la configuración, Mil gracias. ¿cómo? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ya te escucho. ¿Me escuchan? Sí, Sí, esto se llama matriz de confusión y es cuántos falsos positivos, falsos negativos y aquí lo que es true positive y true negative pues son los verdaderos y los falsos son los que están cruzados. Esto se llama matriz de correcto. confusión Ahora, en y, este punto y se sirve para observa. calcular más cosas. Correcto. Sí, Gracias, Alonso. perdón, ya callo, qué pena. No te preocupes. Antes, gracias por la aclaración. Aunque es por tiempo a veces, pero sería interesante de pronto si puedes complementar la información que estamos viendo acá. Bienvenido. Está abierto el micrófono. Perfecto. Mil gracias. Sí, normalmente cuando uno tiene un modelo de clasificación como es este, a partir de la predicción, la precisión de estos modelos se mide haciendo los cruces que ustedes ven acá en cruz. True positive y true negative, o sea, lo que sí es y lo que no es. Entonces uno habla ahí de sensibilidad y especificidad. Esas dos variables uno en medicina las usa todo el tiempo. O sea, si yo tomo un examen de glicemia y que salga alto, ¿cuál es la sensibilidad para que eso sí sea? Y la especificidad es que sí tenga, exacto, sí tenga diabetes. ¿Ven? O sea, el Perfecto. examen me arroja algo, pero dependiendo de lo que yo esté evaluando, esa sensibilidad, esa especificidad es importante. No existe algo que sea ni específico ni sensible. Correcto. Por eso uno no esperaría que un modelo entrenado sea 100%. Bueno, ahí te me estás adelantando. Espérame, Alonso, que ya ahí te me Bueno, qué estás pena, adelantando. No te me adelantes. ya. O sea, No. gracias por la aclaración, pero vamos por partes, diré el descuartizador. Entonces, como dice Alonso, ¿sí? Este modelo yo lo que debo comparar es esta información. Igual técnicamente hablando, estoy observando primero dentro de la gráfica que tengo 50-50 de posibilidad. O sea, ya ahí gráficamente sé que este modelo no me sirve. Me serviría si el modelo fuera lo más cercano al 100%. Ahora, depende de la información, depende de los parámetros. Yo tengo que tener en cuenta que hay una serie de posibilidades de error. Por eso yo debo decirle al sistema o dentro de las preguntas yo debo decir, mire, lo mínimo que necesito para que me funcione el sistema es que sea un 75 o un 80% de acuerdo al nivel en que uno esté trabajando. Como dice Alonso, el hecho de que yo tenga un sistema que sea 100% efectivo, o sea, que la curva sea no curva, sino sea un ángulo recto que vaya hasta arriba,
también me puede generar cierta duda de si el modelo está bien o no está bien construido. En este caso es donde tenemos que revisar si los datos están bien, si la información que estamos metiendo está bien, si el algoritmo que estamos utilizando está bien. En este caso sé que son los datos los que están funcionando mal. ¿Por qué? Pues porque la información que yo metí fue tipo random, que salga lo que salga y esperemos a ver que funcione. Ahora, vamos a utilizar este mismo modelo. Miren, yo asumamos que esto en algún momento yo dije vamos a revisar los datos, vamos a hacer toda una minería de datos, vamos a organizarla y estructurar bien la información y con base en eso sacamos un ejemplo de datos mejor elaborado. Y ese ejemplo mejor elaborado es este, ¿sí? Que si vamos a mirar, aquí vamos a unir esto con esto acá. Si miramos la salida de estos datos, es exactamente las mismas columnas con lo mismo el porcentaje de deserción y esto, pero ya se trabajó mejor la información. ¿Qué significa se trabajó mejor la información? Pues jugamos con la información para que hubiera una relación entre los datos, una relación que fuera válida, que fuera viable. Exactamente el mismo esquema, la misma estructura, ponemos a entrenar los datos, el mismo sistema empieza a jugar con la información, 60% de los datos se van para entrenar el modelo, el 40% se va para hacer una comparación dentro del modelo entrenado y ya empieza como a jugar con los parámetros para poder arrojar una respuesta. Entonces vamos a revisar la primera parte que es mirar el score, la información que nos salió. En el otro ya de entradita, viendo los primeros 10, 15 registros, ya me daba cuenta que había varios datos que no configuraban. Vamos a revisar este acá con botón derecho del mouse, por si acaso no les había dicho. Podemos revisar esto. Y aquí ya me arroja información interesante. Me dice que este es el valor real y este sería el valor al revés. Este sería el valor que él predijo, que el sistema predijo en su entrenamiento. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Hasta ahora el modelo se ve que está funcionando bien. Por acá, si hay una pequeña falla, es normal que dentro de cada n cantidad de registros pues se puedan encontrar fallas, por lo que habíamos comentado ahorita y por lo que Alonso nos comentó, que dentro de eso pues uno no espera que sea el 100% efectivo. ¿Por qué? Porque pues hay datos que no concuerdan o hay excepciones dentro de los datos. Vamos a mirar la evaluación del modelo. ¿Sí? Antes habíamos visto el score, ahora vamos a ver la evaluación de eso que predijo el sistema contra los elementos reales. Ah, bueno, este modelo ya me gusta un poquito más. ¿Por qué? Volvemos otra vez al punto. Les recordaba, ya va a una curva ascendente, está alrededor del 80, entre el 85 y 90% de pronto, si miramos aquí abajo la parte del cruce de los falsos positivos y los falsos negativos y los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Esta es la información que me interesa aquí ver, que es pues ¿por qué? Porque tuvo 233 verdaderos positivos contra 40 falsos positivos, o sea, se equivocó 40 veces dentro de 273 registros que estuvo revisando como o como positivos que le arrojó, y falsos negativos tuvo 39. En otras palabras, él dijo que sí, que este muchacho no desertaba, pero realmente viendo la respuesta real, pues sí desertó, pero tuvo 333 verdaderos negativos. Esto me arroja, pues vemos acá la información, un score más o menos del 85% de efectividad. Los datos se podría considerar que está bien. ¿Se puede mejorar? Sí, sí se podría mejorar. De pronto mejorando los datos, mejorando el algoritmo, buscando otros algoritmos que me puedan servir. Lo que les comentaba al comienzo, que es necesario conocer cuáles son los algoritmos que yo debería utilizar. Esa parte sí, o lo sé yo, o puedo hablar con alguien que lo maneje. En otras palabras, ahí es donde yo digo, listo, necesito un modelo que haga todo esto, que pueda arrojarme un resultado, que pueda estructurarlo de una forma adecuada,
pero para poder trabajar y para poder organizar esa información, necesito a alguien que sí sepa de qué tipo de algoritmos puedo utilizar. Por ejemplo, yo voy a decir, no, pues voy a utilizar, vamos a utilizar algo así, sin conocimiento de causa. Vamos a utilizar este también tu class utilizando redes neuronales, un esquema tipo redes neuronales, un algoritmo de redes neuronales. Vamos a entrenar aquí el sistema, veamos a ver qué resultado nos arroja. Esto ya es metiéndonos con cosas que probablemente estamos desconociendo. Probemos a lo loco. Y como pasa con la fábula del burro flautista, pues a veces nos suena la flauta. Pero la mejor opción, vuelvo y digo, es tener un conocimiento al respecto o trabajar con alguien que tenga un conocimiento al respecto. ¿Sí? No debemos sobrevalorar nuestras habilidades en algunos casos, sobre todo porque si en mi caso soy desarrollador y tengo un conocimiento de pronto algo de estadística, algo de matemática, pero no lo suficiente para llegar a esto, pues puedo crear al final un modelo que no me va a servir o no va a ser utilizado para lo que necesito. Bueno, aquí la curva también es alta, pero no llegó tanto como la otra que estaba como por este lado. Por un lado eso. Y por otro lado, este algoritmo no me sirve mucho, pues aunque tuvo valores altos, estamos hablando de un 80K, pero en un recall de un 66, mientras que en el anterior yo tenía como de un 85 aproximadamente. O sea, aquí es donde yo comparo y digo, no, este algoritmo no me sirve, pero lo estamos haciendo de una forma muy arbitraria. Técnicamente hablando, es bueno conocer un poco más esa parte estadística. Es como de los elementos que es bueno profundizar un poco, esa parte de algoritmos. Eso por ese lado. ¿Tienen más preguntas por ahí o más aclaraciones que quieran hacer? Esta parte de la estadística, esta parte de la estadística es muy bonita, ¿no? Es, cuando la aprende uno a leer, por ejemplo, cuando uno dice el recall, es, es la medida de la tasa positiva cierta, es la probabilidad de detección de lo que queremos buscar. Por eso el recall es un valor que es interesante en la evaluación del modelo. Incluso puede tener errores tipo 1 o tipo 2 que no estén funcionando. Pero esa estadística, efectivamente, como lo dices, uno la puede estudiar y la entiende, pero se puede apoyar ante un estadístico porque hay otras mediciones alrededor de eso que los estadísticos, obviamente por su formación y su entrenamiento, pueden leer en el caso de uso si eso es relevante. ¿Ven? No es exactamente el número puro o la suma o la resta pura. Y bueno, en la medida que uno va enriqueciendo y va teniendo la experiencia, las aprende a ir manejando. Correcto. Sí. Esta forma de evaluación no sirve solamente para los algoritmos de Machine Learning, sirven para los estudios de separación, clasificación, y demás cositas que uno suele hacer en la vida que uno no le pone cuidado. Básicamente, o sea, ahí tocando una cosa que Alonso está comentando que es muy importante, le cambia a uno la estructura de cómo ve las cosas. Ya uno no ve las cosas como van llegando, sino ya empieza a hacer un análisis como, no predictivo tampoco, pero sí de analizar como la información que hay y con base en eso poder sacar conclusiones alrededor de un tema. Evaluar, básicamente, que es lo que se trata de hacer acá y el sistema lo hace. Ahora, si conociera más de la parte estadística, probablemente le podría sacar mejor el jugo y podría crear una estructura mejor elaborada o más estructurada para llegar a unas conclusiones muy puntuales. Ahora, este es un ejemplo súper sencillo porque tiene 5 variables. ¿Qué pasa si yo lo que tengo que analizar son 100 variables? Que eso dentro de este ambiente no es poquito, es algo que puede ser normal, 100, 200, 300 variables, o tengo que organizar esa información para estructurarla y que el sistema lo pueda leer de una mejor manera. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta ahí. Eso por un lado. Por otro lado, aquí en la parte de abajo, ya como para llegar a la parte final de esto, en la parte de abajo, este esquema me permite crear un servicio web. ¿Para qué ese servicio web? Para que yo lo pueda consultar, lo pueda publicar y si quiero hacer negocio y considero que mi estructura es una maravilla, poder venderlo.
Eso pues por ejemplo ya hay cosas que se están trabajando con sobre todo el sector financiero que le mete mucho a esta estructura, pero no solo el sector financiero, ya Alonso nos comentaba que este esquema o esquemas también similares se utilizan para la parte de medicina, para hacer análisis en diferentes sectores. Entonces, el mundo es muy grande para este tipo de cosas. En otras palabras, cabe para muchos elementos que nosotros podemos ver como cotidianos, muchas cosas que podemos ver como cotidianas, pero que podemos solucionar haciendo una revisión de la información. También si nosotros hacemos un ejercicio lo más de interesante y queremos publicarlo en la galería, en esa galería que lo vimos inicialmente, acá está. Ahora, para economizar un poquito de tiempo, porque la publicación se puede demorar de pronto un poquito, voy a ir acá a un servicio que yo ya tengo que es con base en el mismo modelo. ¿Y qué es lo que hace el ejercicio o el servicio? Y cuando yo hago clic, el servicio me abre aquí una información y yo puedo hacer una prueba. Los servicios yo puedo cargar datos uno a uno para hacer pruebas de uno a uno y puedo crear todo un ambiente API, un REST. O lo otro es una ejecución en batch. Yo puedo cargar un volumen de datos en tipo Excel o a lo mismo separados por comas para que me arroje los resultados de esos datos. Entonces yo cojo acá, vamos a hacer el test por este lado. Yo le voy a decir acá que tengo un estudiante que llegó a una consulta, que el estudiante tiene 26 años, es de la jornada diurna, está pongámosle, sexto semestre, está tomando 7 materias y yo creo que el estudiante no va a desertar. Eso es lo que yo creo. Entonces le voy a preguntar al sistema qué piensa. Entonces ahí lo ejecuta y me arrojó acá un resultado. Bueno, este no es como yo lo quería. Me arrojó acá un resultado, me dice que sí, efectivamente, yo tengo razón, el estudiante no puede haber una posibilidad de que no deserte. Vamos a hacerlo con este otro test, que aquí sí me arroja mejor la respuesta. Este está todavía en preview, pero me sirve para hacer las pruebas. Vamos a mirar acá. Él va a cargar ahorita un datico y listo ya. Entonces ahora estos son los datos y le voy a decir que por favor ejecute como la visión. Él me va a arrojar la predicción que tiene con base en esa información que le acabo de pasar. Entonces ya le pasé los datos, ya presioné y él me dice que hay un 99% de probabilidades que sí deserte. Miento, no, había leído mal los datos ahorita. Entonces, esto es lo que yo le dije, que sí tenía chance. Él me dice, sí, efectivamente, hay 99% de que esa persona deserte, de 20 años, que esté en jornada diurna y que esté en primer semestre, bueno, en este caso primer semestre. Yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa si le bajamos la carga académica a 4 materias? Entonces me dice, bueno, si le bajamos la carga a 4 materias, probablemente no deserte, pero hay un 1%, casi un 2% de que sí deserta. O sea, en otras palabras, no va a desertar. Entonces, en este caso, para este estudiante de primer semestre, la carga académica influye muchísimo. ¿Sí? A ver si aquí cambian algo. No, la jornada nocturna no cambia nada. Si lo cambiamos de semestre con esa carga académica, de acuerdo a los parámetros, no. Ahí es donde uno empieza a analizar y decir, no, pues mire, probablemente es la carga académica la que hace que los estudiantes deserten. ¿Qué pasa si le pongo 2 materias nomás? Pues igual sigue lo mismo, o sea, la carga académica es la que influye. Si veo que mi estudiante llega con una carga académica muy alta, me doy cuenta que debo bajarle esa carga académica. El de sexto semestre, con la misma carga académica, pues puede variar. Ahora, ¿qué pasa con la edad? Con el mismo parámetro que tengo acá, digo, pongámosle 30. Me dice, no, el de alguien que ya tiene más edad aguanta una carga académica mucho más alta cuando está en un semestre de la mitad hacia arriba, entonces puede aguantar esa carga académica alta. Acá podemos quedarnos jugando con la información todo el tiempo que necesitemos. Sin embargo, pues por hoy la charla iba hasta este punto.
Probablemente más adelante podamos profundizar y empezar a hablar de cada uno de los elementos que integra la estructura del Machine Learning Studio y también cómo hacer para crear un servicio asociado a Machine Learning Studio y con alguito de código de pronto. No es más por ahora, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros, muchos éxitos y que estén muy bien.